¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a otra edición más de su programa Dios, Cuerpo y Alma. Hoy lunes 16 de octubre del 2023, que si me permiten compartir con todos ustedes, gracias a todos ustedes, pues estamos cumpliendo ya un año al aire con este programa. Para ser exactos, el día de mañana se cumple este primer año de su programa Dios, Cuerpo y Alma. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares, llegar a cada uno de ustedes y compartir los temas que con mucho gusto tratamos de preparar y compartir con ustedes, ¿no? Muchas gracias también a Ariel por el apoyo de parte tuya y de parte de Fabi en este año, y a Lalo también de tenernos confianza y mantenernos aquí. Y bueno, pues continuemos. El tema del día de hoy se llama empresas familiares. Antes de entrar de lleno a nuestro tema, quisiera comentarles que, como ya se habrán dado cuenta, pues no pudo estar con nosotros el día de hoy mi tocayo, Alejandro, 2 veces tocayo, Alejandro González, somos tocayos de nombre y de apellido, por un pendiente personal que tenía, y bueno, pues me va a tocar a mí platicar con ustedes este tema de empresas familiares. Que por ahí les comento, su servidor dentro de mi práctica profesional, pues soy consultor en este tema de empresas familiares desde hace ya cerca de 20 años. Entonces, bueno, vamos a platicar diversos aspectos dentro de las empresas familiares. Y creo que lo primero que tenemos que comenzar por compartir, ¿verdad?, es ¿qué se debe de entender por una empresa familiar? Entonces, vamos a entender por empresa familiar una empresa que es controlada por un grupo de familia, ¿no? Es decir, es aquella compañía donde la mayoría de las acciones y la mayoría de los votos están en manos de una familia, ¿sí? Esto significa que puede haber empresas que no sean 100% familiares, ¿va? O sea, empresas donde la mayoría de las acciones, la mayoría de los votos, la mayoría de las decisiones se toman por una familia, pero existen accionistas diferentes a los miembros de la familia que también son propietarios y que también tienen voto, ¿no? Pero no tienen o no cuentan con la mayoría, ¿va? Evidentemente que al señalar esta definición, pues ya estamos hablando de una persona moral, ¿sí? Jurídicamente hablando, pues una empresa puede ser una persona moral que, en este caso, la persona moral la pueden integrar un grupo de personas físicas o inclusive un grupo de personas morales o una combinación de estas. Una persona moral, sus dueños pueden ser personas físicas con personas morales, o puras personas físicas o puras personas morales. O también una empresa jurídicamente puede estar representada por una persona física. Es decir, si yo me pienso dedicar a la compraventa de lentes, ¿verdad?, puede ser que decida hacerlo yo como persona física, como Hugo Alejandro González Anaya. Entonces, ante el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, tengo que ir y darme de alta, ¿sí?
porque yo, Hugo González, soy quien va a tener la obligación de pagar los impuestos que se generen como consecuencia de mi actividad de comprar y vender lentes, ¿no? Entonces voy a ir ante el SAT y me voy a dar de alta como persona física, ¿sí? Con actividad empresarial, porque el acto de comprar y vender bienes es una actividad o un acto catalogado como mercantil o un acto de comercio, ¿va? Para efectos fiscales del pago de mis impuestos, tengo algunas opciones, ¿sí? Puedo tributar como persona física con actividad empresarial mediante el régimen simplificado de confianza, mejor conocido como RECICO, ¿sí? O puedo tributar como persona física con actividad empresarial, régimen general, ¿sí? En ambos casos soy persona física, ¿sí? En ambos casos realizo una actividad empresarial. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es las obligaciones fiscales que tengo en un régimen, RECICO, y en el otro régimen, actividad empresarial. Lo que va a cambiar es el monto de los impuestos que tengo que pagar. Nuestro programa de hoy pues no trata sobre las características fiscales de los regímenes fiscales. No voy a profundizar mucho en esto, pero sí les puedo decir, ¿no?, que hablando del monto de los impuestos, pues es mucho más favorable tributar o darnos de alta ante el SAT como persona física con actividad empresarial de régimen simplificado de confianza, RECICO. En este régimen, el impuesto máximo que puedo pagar de impuestos sobre la renta es del 2.5%. Solo que estamos topados a 3,5 millones de pesos al año. O sea, lo más que puedo vender, lo más que puedo tener de ingresos anuales son 3,5 millones. Y el impuesto se calcula sobre el ingreso, no sobre la ganancia, ¿sí? Por lo tanto, si yo vendiera el límite, que son 3,5 millones, pues tendría que pagar máximo el 2.5% de los 3,5 millones, ¿sí? Que estaríamos hablando más o menos como de 82,500 pesos en el año, por 3,5 millones de ingresos. En el caso de persona física, actividad empresarial, régimen general, el impuesto se paga o se calcula sobre la ganancia, sobre la utilidad, no sobre el ingreso. Y el impuesto máximo que se puede llegar a pagar es del 35% sobre la utilidad, ¿va? Bueno, entonces, si yo decido dedicarme a la compraventa de lentes como persona física, tengo estas alternativas, ¿sí? Por ahí hay algunas otras alternativas, como las SAS, que es otro tipo de empresas con un solo accionista, pero bueno, repito, la intención no es hablar de toda la baraja fiscal. Ahora, puedo dedicarme a lo mismo, a comprar y vender lentes, pero como persona moral, ¿sí? Para que exista una persona moral, tiene que haber por lo menos 2 accionistas o 2 dueños de la persona moral. Estas 2 accionistas pueden ser 2 personas físicas, pueden ser 2 personas morales o pueden ser una persona física y una persona moral.
Repito, como mínimo, puede ser más de 2 personas, ¿no? Pero como mínimo tienen que ser 2 personas dueñas o accionistas. Entonces, vamos a suponer que yo tengo a mi esposa y tengo 3 hijos, ¿no? Y yo quiero que ellos sean dueños también del negocio, ¿sí? Entonces, pudiera ser, como ejemplo, que creamos una empresa que se va a llamar La Vista Feliz SADCB, en donde los dueños van a ser mis 3 hijos, con un 20% cada uno, mi esposa con un 20% y yo con un 20%. Ahí están el 100% ya representado por 5 accionistas. En este caso, quien realiza la actividad o el acto de comercio de comprar y vender lentes es la persona moral, ¿sí? La persona moral, ya no me acuerdo cómo les dije que se llamaba, La Vista Feliz, SASB, es quien realiza y quien tiene que pagar los impuestos. En el caso del impuesto sobre la renta en la persona moral, es una tasa, ¿sí?, única del 30% sobre las ganancias. Mientras que en las personas físicas, repito, reciclo va del 0 al 2.5 máximo, pero es progresivo. Actividad empresarial régimen general va del 0 hasta el 35% máximo, pero también es progresivo, de acuerdo a el monto de la ganancia. Puede ser que tenga que pagar el 5, el 7, el 9, el 10, el 15, el 17, etcétera, hasta máximo el 35. Mientras que en la persona moral no es progresivo, es una tasa única del 30%. ¿Va? Bien. De alguna manera consideré conveniente dar esta introducción relacionada con la parte de obligaciones fiscales, pero además para que vayamos entendiendo el mecanismo de funcionamiento de la empresa, ¿verdad? En este ejemplo que estoy dando, ¿cuál es una empresa familiar? La primera no es una empresa familiar, porque el único dueño soy yo, ¿sí? La segunda, que es La Vista Feliz SASB, esa sí es una empresa familiar. ¿Por qué? Porque es una compañía donde la mayoría de los dueños, en este caso no es la mayoría, es la totalidad, está representada por miembros de una misma familia. Ahí estamos hablando ya de una empresa familiar, ¿sí?, que es nuestro tema del día de hoy. Ahora, vámonos al supuesto de que esta empresa va a empezar a trabajar, va a empezar a hacer su actividad. Es muy probable que en un inicio, pues a lo mejor de los 5 dueños, miembros de la familia, esposa, esposo y 3 hijos, pues probablemente los únicos que van a laborar dentro de la empresa, vamos a suponer que sea el padre y uno de los hijos, ¿sí? Por lo tanto, la esposa y los otros 2 hijos, pues serán accionistas, serán dueños, pero no tendrán injerencia en la operación de la empresa. Es decir, la administración, las finanzas, las operaciones de comercio y la toma de decisiones, ¿va?, operativas, pues no van a estar participando estas personas. Cuando se constituye o se crea la persona moral, La Vista Feliz SASB, esto se hace ante un notario público, ¿sí?
los 5 miembros de la familia deben de ir con un notario y decirle al notario, queremos crear una empresa, que queremos que se llame La Vista Feliz S.A.S.B., ¿sí? Y el capital inicial que tenemos para aportar es de 100,000 pesos, 20,000 pesos cada quien, como ejemplo, ¿no? Entonces, el notario elabora un acta, ¿sí?, que es como un acta de nacimiento para las empresas, para las personas morales. Así como las personas físicas, cuando nacemos, se nos hace una constancia de nacimiento, que es el acta de nacimiento. Una persona moral, que es una empresa, cuando nace, el notario hace un acta de nacimiento. A esa acta de nacimiento se le llama acta constitutiva de la empresa, ¿sí? Ese viene siendo el acta de nacimiento de la empresa. Cuando se elabora esa acta constitutiva, se establece que los dueños son los 5 en un 20% cada uno, y a ese grupo de dueños se les llama asamblea de accionistas, ¿sí? Es decir, los 5 son dueños o accionistas, pero las decisiones que tienen que ver con la empresa se hacen a través de una junta donde se invita a las 5 personas que son dueñas. A esa junta se le llama asamblea, ¿sí? Una asamblea de accionistas. En estas juntas de accionistas, por ejemplo, en la primer junta de accionistas, que es la creación y el nacimiento de la empresa, los accionistas que están reunidos deben de decidir quién va a ser, mejor dicho, si la empresa va a ser administrada por una sola persona o va a ser administrada por un grupo de personas. Esa es una decisión que se toma por los dueños o accionistas en la asamblea, ¿sí? Si la mayoría son 5, si 3 por lo menos dicen que quieren que sea administrada por una sola persona, vamos a suponer por el padre, que es uno de los dueños, dice, no, pues mi esposo, mi papá, que sea el responsable de la administración de la empresa. Bueno, en este caso, el órgano administrativo de la empresa se llama administrador general único. En este caso yo, el padre, voy a ser el administrador general único de La Vista Feliz S.A.S.B. ¿Sí? Y para yo poder ejercer mi función de administrador general único, se me deben de otorgar facultades, ¿sí? Entre comillas, poderes, ¿ok? Esta delegación de facultades o poderes se hace con base, ¿sí?, a el Código Civil de cada estado, ¿no? No quiero entrar mucho a detalle al respecto, pero lo que sí les puedo decir es que estas facultades o poderes, lo general, lo normal en cualquier estado de la República Mexicana es que se dividan en facultades para actos de administración, ¿sí?, facultades para actos de pleitos y cobranzas, y facultades para actos de dominio, ¿sí? Y a su vez, estas que estoy mencionando, pues se pueden desmenuzar, se pueden abrir en distinto tipo de facultades más específicas. Por ejemplo, facultades para actos de administración, podemos establecer
¿sí? Facultades para actos de administración en materia aduanal. O facultades para actos de administración en materia fiscal. O facultades para actos de administración en materia laboral. ¿Va? Y cada una de estas facultades se las puedo delegar a alguien, ¿no? En nuestro ejemplo, quien tiene todas estas facultades es el papá, el administrador general único, ¿sí? Él tiene facultades o poderes para ir a un banco, abrir las cuentas de cheques. Él tiene facultades y poderes para firmar en el banco. Él tiene facultades para acudir al SAT, a dar de alta a la empresa. Él tiene facultades para todo, para firmar un crédito bancario, para firmar un crédito de compraventa de lentes, etcétera. ¿Va? Ok, pero también la asamblea de accionistas, los 5 dueños, los 5 miembros de la familia que son dueños, ¿sí?, pueden decidir que el responsable de la administración no sea una sola persona. Pueden decidir que sean 2, 3 o más personas. En este caso, entonces, el órgano responsable de la administración ya no se puede llamar administrador general único, porque ya no es una persona. Ya se llamaría Consejo de Administración. ¿Sí? Y vamos a suponer, en nuestro ejemplo, que los 5 accionistas, miembros de la familia, deciden que la administración sea responsabilidad de ellos 5 a través de un consejo de administración. Entonces, en el acta constitutiva se deja asentado que la asamblea de accionistas decide que el órgano administrativo sea un consejo de administración formado por ellos 5, por los mismos 5 accionistas. En este caso, lo que nos dice la Ley General de Sociedades Mercantiles es que debe haber un presidente del Consejo de Administración, un secretario del Consejo de Administración y un tesorero del Consejo de Administración como mínimo, y además los otros 2 pues podrán ser designados vocales del Consejo de Administración, por ejemplo, ¿no? Cada uno de estos personajes que menciono, de estas investiduras, presidente, secretario, tesorero, tiene ciertas responsabilidades dadas por la propia Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Como su nombre lo infiere, el tesorero va a ser el principal responsable de las finanzas y los números de la empresa. El secretario va a ser el principal responsable de convocar a juntas de consejo, de elaborar actas de las juntas de consejo con las decisiones que se tomen dentro de las juntas de consejo, recabar firmas, dar seguimiento a acuerdos, etcétera. Y el presidente del consejo es el principal responsable de todo el consejo de administración. Generalmente, cuando los miembros del consejo son pares, ¿sí?, 2 o 4 personas, pues el presidente del consejo goza de un voto de calidad, ¿sí? En nuestro ejemplo no se tiene voto de calidad porque el número de miembros del consejo es impar, ¿sí? Son 5. Entonces, en este ejemplo, quienes van a tener las facultades o poderes de administración, de pleitos y cobranzas, de dominio, de administración para
actos fiscales, laborales, aduaneros, aperturar cuentas, firmar cheques, etcétera, va a ser el consejo de administración, ¿sí? Tanto en pleno, ¿sí?, como se les puede designar facultades en lo individual a cada uno de los miembros del consejo. Es decir, por poner un ejemplo, oye, dentro de los 5 miembros del consejo, uno de mis hijos es contador público, ¿sí? Bueno, a él hay que darle facultades para actos de administración en materia aduanal, en materia fiscal. Otro de mis hijos es abogado. Ah, bueno, pues él que sea el secretario del consejo, ¿no? Las facultades de dominio que tienen que ver con la compra o la enajenación de bienes de la empresa, con la hipoteca de un bien, un crédito hipotecario, etcétera, pues eso que sea mancomunado, es decir, que todos los miembros del consejo, que somos mi esposa, mis hijos y yo, estén de acuerdo, ¿no? Y bueno, ya ahí se designa y se distribuyen los poderes entre los miembros del consejo. Bien. Pero después, ¿verdad?, ya sea en el caso de una empresa, persona física, o en el caso de una empresa familiar, como la que acabo de mencionar, tenemos que tener a un responsable, ¿sí?, de la operación de la empresa, ¿sí? A ese responsable de la operación de la empresa le llamamos comúnmente director general, ¿sí? Es decir, el director general de una empresa es el principal responsable de la operación de la empresa, ¿sí? Y aquí hay una situación. El director general le reporta al consejo de administración, ¿sí? Es decir, le debe obediencia al consejo de administración. Por consecuencia, el director general es responsable de presentarle resultados al consejo. Y el consejo de administración es el responsable de definir la visión de la empresa, definir la planeación estratégica de la empresa, definirle al director general metas u objetivos, ¿sí?, los valores bajo los cuales se va a regir la compañía, y tomar las decisiones que van a ser trascendentes, ¿sí?, para la vida de la empresa y el cumplimiento de sus objetivos, sus metas y su visión. Eso lo debe de hacer el consejo de administración, ¿va? Bien, ahora, el problema radica en que, pues en muchas de estas empresas familiares, pues el director general también es uno de los miembros de la familia, ¿no? Normalmente va a ser el papá, el fundador, ¿no? Entonces, ¿quién es el director general de la Vista Feliz CSB? Hugo Alejandro González Anaya. ¿Quién es el presidente del Consejo de Administración? Hugo Alejandro González Anaya. ¿Quién es accionista? Hugo Alejandro González Anaya. En este ejemplo que les estoy poniendo me estoy viendo benevolente, porque Hugo Alejandro González Anaya nomás tiene el 20% de las acciones de la empresa. En la vida real, normalmente, ¿sí?, esta persona tiene la mayoría de acciones, el 60%, por decir algo, y el otro 40% lo tienen 10 y 10, esposa e hijos, ¿no? Pero bueno,
como podemos observar, pues aquí yo siempre comento que después de la Santísima Trinidad están los padres en las empresas familiares, los papás de las empresas familiares, ¿no? Porque la Santísima Trinidad son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Acá es casi lo mismo. Es una sola persona, Hugo Alejandro González Anaya, ¿no? Y cuando actúas como persona física, como actividad empresarial, pues soy yo, Hugo Alejandro González Anaya. Prácticamente las decisiones y funciones que le corresponden a una asamblea las toma Hugo Alejandro González Anaya. Las decisiones, análisis y funciones que le corresponden a un consejo las toma Hugo Alejandro González Anaya, y el director general es Hugo Alejandro González Anaya. O sea, a final de cuentas son 3 funciones distintas: asamblea, consejo y director general, concentradas en una sola persona física, que es Hugo Alejandro González Anaya. Evidentemente esto no es conveniente, ¿no? Nos pasamos a la persona moral, en donde por lo menos, ¿verdad?, ya hay cierta democracia, donde ya el dueño, legalmente hablando, no es nomás Hugo Alejandro González Anaya, es Hugo, su esposa y sus 3 hijos, ¿sí? En donde las decisiones relacionadas con la administración de la empresa se van a tomar también en conjunto, por mayoría de votos. Ya no nomás es lo que diga Hugo Alejandro González Anaya, ¿no? Porque si es por mayoría y somos 5, pues por lo menos 3 deben de estar de acuerdo en las decisiones. Aún así, es importante resaltar lo siguiente. 1, no necesariamente el consejo de administración debe estar formado por los 5 dueños o accionistas, que además todos son miembros de la familia. Es decir, el hecho de que seas accionista no tiene por qué significar que tengas que ser miembro del consejo de administración, ¿sí? En el consejo de administración se debe de tener cuidado de tener a las personas con el perfil idóneo, conveniente, que ayude al análisis de situaciones y ayude a la resolución de problemas y toma de decisiones, ¿sí? Piensen en todo el tipo de problemática y decisiones que debe de tomarse hoy en día en una empresa, ¿no? Si nos vamos a la parte legal, pues una empresa hoy en día tiene que cumplir con ciertas disposiciones legales en materia de lavado de dinero, en materia de impuestos federales, en materia ambiental y ecológica, en materia laboral, en materia de aportaciones de seguridad social, en materia mercantil, en materia civil, etcétera, ¿no? Esto, bueno, hace en automático conveniente que en nuestro consejo de administración haya por lo menos un buen abogado, ¿sí? Después hablaremos de todos los requisitos que debe tener el consejero, ¿no? No nomás es su capacidad profesional, sus conocimientos, su reputación profesional. Evidentemente que también aquí entra la parte personal, ¿no? Su reputación como persona honesta, ¿sí? Pero bueno, sin duda necesitamos un abogado preparado, prestigioso, de nivel.
sin duda vamos a necesitar, y es muy importante que tengamos también, pues, a un contador público, ¿sí? A una persona, un profesional, especialista en las áreas de contabilidad, finanzas e impuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas, los estados financieros de una empresa, su balance, su estado de resultados, pues, son la fotografía que nos va a estar siempre mostrando cuál es el estado actual de la empresa, ¿no? Está ganando, está perdiendo, por qué está ganando, por qué está perdiendo, qué hay que hacer para que si está perdiendo gane, cuánto debe, cuánto tiene, cómo bajar lo que debe. O sea, 1000 tipos de análisis y decisiones relacionadas con la parte financiera, contable y de pago de impuestos, ¿no? Entonces, sin duda necesitamos seguramente un contador público o una persona del área de finanzas que domine la parte fiscal también en el consejo, ¿no? Y bueno, por ponerles 2 ejemplos, ¿sí? Existe un documento que pueden bajar gratis desde la página de internet del Consejo Coordinador Empresarial, que se llama Código de Principios y Mejores Prácticas Corporativas. Ese documento es gratuito. Y ese documento, como su nombre lo dice, sirve para que las empresas, ¿sí?, tengan una guía de qué áreas como mínimo deben de estar representadas en su consejo de administración. Y ese código nos dice que en el consejo de administración, por lo menos, debe haber un consejero especialista en el área que acabo de decir, planeación y finanzas. Debe haber un consejero especialista en auditoría. Debe haber un consejero especialista en riesgos y debe haber un consejero especialista en remuneraciones y evaluaciones o recursos humanos. Además del presidente, el secretario y el tesorero, ¿sí? Y ahí pueden ver también cuáles son las principales obligaciones y funciones. Ahora, estos son los consejeros mínimos. Pero dependiendo de la empresa podrá haber necesidad de más consejeros, ¿no? A lo mejor aquí es muy importante tener un consejero en el área de comercialización y marketing, ¿sí? Si hablamos de que la empresa es un hospital, muy seguramente será importante tener un consejero médico, ¿va? Pero bueno, lo que quiero transmitirles, a final de cuentas, es que en el consejo de administración deben de existir consejeros, personas con una capacidad técnica, conocimientos especializados en ciertas áreas, que vengan a aportar una visión profesional, un análisis profesional, concienzudo, científico, para tener el mayor grado de certidumbre en la toma de decisiones. Y este consejo, mientras más heterogéneo sea, pues es más útil para la empresa, ¿verdad? Imagínense que los 5 consejeros fueran abogados. Pues evidentemente que ese consejo está cojo, ¿no? Porque va a haber ciertos asuntos, ciertas decisiones que se tienen que tomar en materia ambiental, en materia de impuestos, en materia financiera, y no va a haber nadie en el consejo con esas experiencias y capacidades para tomar correctamente esas decisiones. Bueno, como les decía, los responsables de definir, de tomar las decisiones trascendentes para la compañía,
de solucionar los problemas importantes para la empresa es el consejo de administración, ¿sí? Pero el responsable de la operación es el director general, ¿va? Entonces, el director general tiene que acatar las indicaciones que le dé el consejo de administración. Por tal razón, no es recomendable que el director general sea el presidente del consejo, porque ya estamos hablando de una persona que es juez y parte, ¿verdad? O sea, el que es responsable de cumplir con lo que el consejo le ordene, a su vez es miembro del consejo. Hay un conflicto de intereses, no es recomendable. Lo ideal sería que esta persona, Hugo González, o se quede de presidente del consejo o se quede de director general, ¿verdad? Para poder exigir y pedir cuentas y que no haya ese conflicto de intereses. Bien, ahora, en el caso de las empresas familiares, como el que estoy poniendo, ¿sí? Puede haber miembros de una familia que no son dueños de la empresa, pero son miembros de la familia, ¿sí? Continúo con el ejemplo. Vamos a suponer que en total yo tengo 5 hijos, no 3. Somos mi esposa, mis 5 hijos y yo. Pero de estos, ¿sí?, solamente 3 son accionistas. Los otros 2 no son accionistas porque son menores de edad, por poner un ejemplo, ¿no? O uno es menor de edad, el otro no es menor de edad, es mayor de edad, pero no está dentro de la asamblea de accionistas de la empresa. Sin embargo, la manutención, el bienestar económico y el bienestar financiero futuro de estos 2 también emana y depende de la empresa. Es decir, la empresa es la fuente de riqueza, a final de cuentas, para todos los miembros de la familia, ¿sí? Pues aquí es conveniente que se forme otro grupo que se llama Consejo de Familia, ¿sí? Que este Consejo de Familia va a estar arriba de la Asamblea de Accionistas, ¿de acuerdo? Y va a estar formado por todos los hijos y los padres, y el padre y la madre, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un hijo o una hija, puede ser alguien que represente a ese hijo o a esa hija y a toda su estirpe, pues, ¿no? A lo mejor una de los hijos que no es accionista es una hija mujer y está dedicada a ser ama de casa y ya está casada, ¿verdad? Pero pues no sabe nada de negocios, y ella pues decide que su esposo la represente en el consejo de familia, ¿sí? ¿Puede hacerlo? Sí, puede ser, siempre y cuando el resto de los integrantes de la familia acepten que el esposo represente a la hermana o a la hija en ese consejo de familia. ¿Por qué es importante la creación y existencia de este consejo de familia? Podrán decir ustedes, oye Hugo, pero pues ¿para qué quiero un consejo de familia si ya está un consejo de administración? Porque, número 1, los integrantes del consejo de familia ya no son los mismos que los del consejo de administración. Sí, acuérdense que aquí ya hay 2 hijos que no son accionistas y no son miembros del consejo tampoco, ¿no? Número 2, el tipo de decisiones y cosas que se acuerdan en el consejo de familia son distintos
a las decisiones y problemas que se atacan y se toman en el Consejo de Administración, ¿sí? Son foros distintos con necesidades y decisiones diferentes, ¿sí? Yo creo que la próxima sesión vamos a continuar con el tema para hablarles ya un poco más de lo que es el Consejo de Familia. ¿Para qué sirve el Consejo de Familia? ¿Qué tipo de decisiones deben tomarse en el Consejo de Familia? ¿Cómo trascienden estas decisiones al interior de la empresa? ¿No? Por el día de hoy, pues con esto daríamos por terminado nuestra sesión de hoy y nos vemos el siguiente lunes con la segunda parte de empresas familiares. Muchas gracias, espero les haya